aprendiste a caminar, a hablar, a besar, a reír, a compartir. Y un día aprendiste a ahorrar. Y cuando aprendiste a ahorrar, aprendiste a caminar, a hablar, a besar, a reír, a compartir. Ahorrar es la manera más simple de crecer y Protección es la manera más simple de aprender a ahorrar. Entra a aprendoahorrar.com y entérate cómo hacerlo. Las pensiones y cesantías son ahorro y el ahorro es protección. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer encuentro que tenemos en Protección vía streaming. Estamos muy complacidos de abrir este espacio, este nuevo canal de comunicación. El 2013 ha sido un año lleno de novedades y retos cumplidos para Protección. También ha sido un año de importantes cambios en materia tributaria y de constantes movimientos en los mercados mundiales. Esto hace que el acompañamiento y asesoría que buscamos ofrecerles a ustedes, los clientes de Protección, se fortalezcan en espacios como el que hoy por primera vez se genera a través del streaming. Como observarán en sus pantallas, a mano derecha, tenemos un chat habilitado para que participen con las preguntas que tenemos para nuestro experto invitado el día de hoy. En el transcurso de la videoconferencia vamos a estar contando quiénes están conectando, desde qué ciudades del país, cuáles son esas inquietudes para que realmente podamos prestar el mejor acompañamiento en esta videoconferencia, en este streaming que tenemos para ustedes el día de hoy. También estamos conectados a través de Twitter. Nos pueden enviar sus preguntas a @protección. Así es que a las primeras personas que nos estén contactando, mucha atención, les vamos a tener un kit de protección. Así es que tenemos regalos. Mauricio, Juan Carlos, bienvenidos. Qué bueno estar aquí reunidos. Paola, absolutamente felices de compartir con un experto como es Mauricio Reina este nuevo canal que estamos estrenando para interactuar con todos los afiliados de Protección. Hoy la idea es que vamos a tener una perspectiva mucho más clara de la economía mundial en los últimos años. Vamos a mirar ese panorama amplio y sobre todo cuáles son las repercusiones en un país como Colombia, esos retos, esas oportunidades que se derivan de lo que está pasando en la economía mundial. Entonces, para mí de verdad que es un honor y es un placer presentarles a Mauricio Reina. Él es economista de la Universidad de los Andes, con máster en economía de la misma universidad y máster también en relaciones internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Fue viceministro de Comercio Exterior de Colombia entre los años 94 y 95. Participó en el comité de expertos que redactaron las bases para una carta cultural iberoamericana. Hay que decirlo aquí de paso que también es muy amante de la cultura y del cine. Actualmente es investigador asociado de FEDesarrollo, donde lidera estudios en los campos de economía internacional, política económica, competitividad, análisis sectoriales, economía y cultura, entre otros. A la par con todo ese trabajo académico, Mauricio Reina ha mantenido una labor permanente como comentarista. Con mucha frecuencia lo hemos citado en diferentes medios de comunicación escritos, en diferentes columnas, el caso de asesor editorial de la revista Semana, columnista del diario Portafolio y también crítico de cine, que es su pasión además, en el diario El Tiempo. Y yo le voy a agregar algo más de lo que está en el libreto, y es que es de esas personas que hace fácil y comprensible la economía. Por eso lo tenemos hoy acá. Doctor Mauricio Reina, bienvenido a este programa, a esta emisión, con la gente que nos está viendo a través de internet. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Paola. Pues el placer es mío. Yo totalmente feliz de estar aquí con todas las personas que nos acompañan con este streaming. Estamos estrenando tecnología, estamos estrenando canal de comunicación y para mí es verdaderamente un placer estar en este estreno y más complacido pues con esta acogida, de esta hospitalidad de ustedes. O sea que tengo noticias. Feliz, totalmente feliz. Cuénteme. Ya sabemos que nos reportan en este momento que están conectados desde las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, pero también de Minneapolis, Estados Unidos, y de Nueva York y de Canadá. Pues qué bueno a todos ustedes que estén aquí con nosotros en este streaming. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, porque obviamente la promesa que estamos haciendo es ese análisis de un experto de lo que está pasando en la economía mundial. Y a la par de lo que ha pasado en lo que va ocurrido del año 2013, pues le vamos a pedir que más adelante saque esa bolita de cristal de experto y nos cuente las perspectivas, lo que va a pasar en la economía, sobre todo en temas que son muy sensibles en un país como el nuestro y que todos estamos muy pendientes porque sabemos que nos afectan de una u otra manera, positiva o negativamente, temas como el dólar, la inflación, tasa de cambio, en fin.
Así que muy bien, vamos a empezar por contar qué ha pasado este año, doctor Mauricio, cuáles han sido como esos hitos representativos que usted destacaría en la economía mundial en el año 2013. Este año ha sido un año de consolidaciones, diría yo. Por una parte, en el caso de la economía de Estados Unidos, se está consolidando una recuperación que es lenta, más lenta de lo que algunos querrían, pero es totalmente firme. ¿Qué quiero decir con eso? Todos nos acordamos que en el año 2008 y 2009 se vino abajo la economía de Estados Unidos, arrastró con ella la economía mundial, básicamente por dos problemas. El primero de ellos, estalló la burbuja inmobiliaria, la crisis de las hipotecas subprime, etcétera, etcétera, y se vino abajo el precio de la vivienda. Al venirse abajo el precio de la vivienda, se desvalorizó el patrimonio de una inmensa cantidad de familias y las dejó prácticamente en la olla. Pero simultáneamente se disparó el desempleo. Mientras no se solucionara el problema del desempleo y el problema del bajo costo de la vivienda, no había recuperación que aguantara. Sí. Lo que estamos viendo en lo corrido de este año en Estados Unidos es que ambos pilares se solidificaron. El precio de la vivienda finalmente está empezando a aumentar después de 3 años largos de pasar aceite, y por otra parte sigue bajando la tasa de desempleo de manera sostenida. Esos dos son pilares muy sólidos para asegurar que la economía de Estados Unidos tiene una recuperación sólida, aunque más lenta de lo que uno querría, pero por lo menos ya estamos sobre piso sólido. ¿Quiere decir entonces que las medidas que se tomaron por parte del gobierno fueron oportunas y están dando sus resultados? Depende en gran medida desde dónde hable uno esto, porque hay gente muy crítica acerca de los rescates que se le dieron a los bancos en Estados Unidos, sí, y de la posibilidad de que los contribuyentes fueran quienes pagaran los platos rotos en esta crisis. Pero dejando eso de lado y hablando solamente desde el punto de vista económico, finalmente esas medidas fueron correctas y finalmente nos están llevando adelante, con un elemento muy importante que nos afecta mucho en el caso colombiano. Parte de las medidas que tomó Estados Unidos para garantizar este inicio de la recuperación fue inyectar cantidad de dólares a la economía. Lo hizo durante 2009, durante 2010, 2011, 2012, y ahora lo que estamos empezando a ver son las primeras señales de que se va a empezar a recoger esa cantidad de dólares. ¿Qué quiere decir menos dólares en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial? Que va a empezar a apreciarse el dólar, claro, es decir, el movimiento inverso al que hemos estado viendo, que es que el dólar pierde valor cada día. Se va a empezar a apreciar el dólar, o sea, a devaluar nuestra moneda, para que veamos cómo se conectan las dos cosas. Algo que le parece a uno remoto y distante, claro, que es la política monetaria de Estados Unidos, inmediatamente nos empieza a afectar a nosotros. En las últimas 2 meses prácticamente hemos visto presiones devaluacionistas en Colombia que seguramente se van a mantener a medida que Estados Unidos recorte su política monetaria. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a mirar, Paola, ahí hay un reportero. Tenemos una información y es recordarles a los que están conectados en este momento a través de este streaming de Protección, el primero que realizamos para ustedes, que tenemos un canal dispuesto y es @protección a través de Twitter, para que hagan esas preguntas, y vamos aprovechando a Mauricio aquí que está con nosotros para preguntarle precisamente sobre esa economía mundial, que nos dé el panorama que necesitamos conocer para tomar decisiones en las compañías. Bueno, ya supimos lo que pasó en Estados Unidos. Sí. Ahora vámonos a una zona que también es súper delicada porque lo que pasa allá en un mundo totalmente interconectado y globalizado como el nuestro, pues nos afecta en Colombia. Vámonos a la zona eurozona. Bueno, la eurozona que nos ha hecho sufrir, y de qué manera, desde el 2009. Todos se acordarán de los titulares de prensa, la crisis griega, la tragedia griega, se fue al diablo Chipre, levantamientos en España. Todo eso lo que se ha traducido es a que hubo una inmensa incertidumbre durante los últimos años acerca de si se podía mantener la zona euro, es decir, si esa unión monetaria alrededor de la moneda del euro podía mantenerse o no. La buena noticia es que aguantó. La zona euro se mantiene sólida, no se voló Grecia, no fue necesario sacar a España ni a Italia, se mantiene la zona euro. Es buena noticia porque una ruptura de la zona euro habría generado tal perturbación financiera internacional que el 2009 habría sido chichiguas comparado con lo que se habría venido. Entonces, una buena noticia por ese lado. La mala noticia para los países de la zona euro es que esa estabilidad se logró a costa de apretarse el cinturón. La economía griega, por ejemplo, en los últimos 5 años se ha reducido en una cuarta parte. Nosotros aquí decimos que si nuestra economía crece 3, 4%, pero crece.
que en 5 años una economía se contraiga en una cuarta parte es una barbaridad, es brutal, por eso los levantamientos políticos y demás. Pero eso lo que en últimas quiere decir es que apretándose el cinturón, las distintas economías de la zona euro lograron salir adelante. Claro. Lo que se espera de aquí en adelante, a partir del año entrante, es que empiece lentamente el crecimiento allá. Entonces, con un Estados Unidos con un crecimiento ya estabilizado, una zona euro que no se destruyó por suerte y que además de eso está empezando a dar señales de crecimiento, el panorama internacional por el momento pinta mucho más estable, por eso hablo de consolidaciones, de lo que pintaba el año pasado o el año anterior, y en 2014 uno espera que vaya jalonando hacia arriba. ¿Y qué podemos hablar de España, que es un país con el que Colombia tiene unas relaciones muy fuertes, sobre todo porque hay muchas familias de nuestro país que viven allá? Las autoridades españolas declararon hace 3 semanas el final de la recesión. Se declara el final de la recesión cuando uno tiene certeza, como institutos estadísticos y como autoridades, de que ya se está empezando a reactivar la economía. Esa declaratoria de final de la recesión es la mejor noticia que ha habido. Claro. El lado malo es que los niveles de desempleo están disparados, están altísimos. Lo mismo que decíamos anteriormente, se estabiliza la economía a costa de un gran apretón de cinturón. Un gran apretón de cinturón quiere decir menor gasto, menor nivel de ingreso, menor nivel de empleo. Claro. Por eso quienes en Colombia dependen de remesas de España, de sus familiares, y si no se han devuelto todavía, porque muchos colombianos se han devuelto de Europa en general y de España en particular en los últimos meses, si no se han devuelto todos sus familiares, tienen que esperar un buen rato para que empiecen a girar remesas, porque la situación de empleo desafortunadamente está muy mal. Pero insisto, la buena noticia es que ya el piso es sólido. Una cosa es estar uno ahí tratando de sobreaguar y chapuceando sobre un piso que no logra ni pisar o que se le resbala, y otra cosa es tener ya el pie firme. De ahí para adelante todo empieza a ser ganancia. Mauricio, comienzan las preguntas ya a través de este medio de comunicación, de esta conferencia vía streaming, y realmente hay una preocupación por el tema del dólar. Usted lo mencionaba al comienzo, y es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? ¿Va a seguir bajando, se estabiliza o comienza a subir? Que era lo que usted estaba mencionando, ¿no? Todos los elementos del entorno de la economía mundial y de la economía colombiana dan para asegurar que la tendencia del dólar es hacia arriba. Es posible que de un día para otro baje y haya movimientos, pero la tendencia de mediano plazo es hacia arriba por una sencilla razón, porque en gran medida la apreciación del peso, la revaluación que hemos tenido en los últimos 10 años ha sido generada por flujos de capitales que llegan a América Latina y llegan en concreto a Colombia. Esos capitales, entre otras, han llegado a nuestras economías porque las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa son prácticamente cero, son bajiticas, los rendimientos son tan bajos que es muy difícil pensar que allá hay buenas posibilidades de inversión y se vienen los capitales para acá. Ahora que se está volteando la torta, que Europa y que Estados Unidos están empezando a reactivarse y que va a empezar a recogerse esa cantidad de plata que hay y a subir tasas de interés, los capitales vuelven y se van hacia allá. Y al irse los capitales hacia allá en un movimiento de mediano plazo, quiere decir que se empieza a hacer más escaso la divisa en nuestros países. Oferta y demanda, entonces. Es así de simple, lo que nos manda a todos nosotros y lo que nos regula. Por lo tanto, más allá de oscilaciones de corto plazo, en el mediano plazo la certeza es una mayor devaluación. ¿De qué tamaño? No lo sabemos. Hay un ministro de Hacienda, exministro de Hacienda de Colombia, el último, Juan Carlos Echeverry, que dice una cosa muy sabia. Dice, hay 2 clases de bobos en el mundo: los que predicen la tasa de cambio y los que les creen. Entonces, pues no vamos a dar una cifra concreta, pero la tendencia macroeconómica va hacia allá. Pero no se podría pensar que está por encima de 2.000 para fin de año. Porque ha estado muy cerca de 2.000. Para este fin de año yo no creo. Para este fin de año. Pero de pronto para el siguiente. Sin duda. Para el año siguiente, sin duda, porque ya vamos a tener 12 meses más de presiones devaluacionistas, sí, y uno ya casi que podría apostarle a que esté por encima de 2.000. Les cuento que nos reportan sintonía, nos dicen que están conectados desde las oficinas. Saludamos a León Jaime Henao, que nos escribe que está muy contento, que le parece excelente la conferencia y que está conectado en este momento desde la oficina. Lo mismo otro usuario de Medellín que nos ve también desde la oficina, dice que muy bueno este espacio para las personas que no tienen tanto tiempo y que requieren, digamos, como la información condensada, así es que agradecen a Protección el estar abriendo este espacio, y ya sabemos entonces que en las oficinas les están dando ese tiempo. Ah, que bueno, ojalá sea autorizado por el jefe, ¿no? Eso sí, pero... Vamos a ver, doctor Mauricio, como ya estamos hablando del tema de Colombia, sí, a raíz de la pregunta que nos hacían sobre el tema del dólar, hagamos el análisis de cómo ha sido ese movimiento accionario, Bolsa de Valores de Colombia.
Bueno, la Bolsa de Valores de Colombia ha tenido distintos momentos, por supuesto, pero en el fondo ha habido dos factores que han hecho valorizar en los últimos 5 años la bolsa de manera importante. El primero, el mismo factor que mencionábamos antes, la abundancia de liquidez internacional ha hecho que a Colombia y a otras bolsas de América Latina en los últimos 5 años haya venido mucho capital y haya presionado las alzas de los precios de los activos financieros. Pero de otro lado, no todo es un fenómeno monetario. Hay una serie de empresas, en el caso de Colombia, que tienen un valor de mercado de capitalización bursátil bastante elevado como resultado de su gestión empresarial, sencillamente. Claro, sí. Colombia ha sufrido una transformación radical en los últimos 10 años y parte de esa transformación tiene que ver con que una serie de empresas de la región, una serie de empresas, algunas de ellas antioqueñas, otras de otras regiones del país, se han internacionalizado y han aumentado productividad y saliendo a bolsa han tenido un muy buen desempeño. Entonces digamos que cuando se limpie por completo ese efecto de salida de capitales, claro, en todo caso la valorización de ciertas empresas en bolsa, en el caso de Colombia, va a ser muy importante y va a seguir teniendo un desempeño atractivo. Mauricio, nos dice León Jaime, que es superdelegado financiero de la Supersolidaria, y que excelente esta conferencia, que qué bueno que esté compartiendo de una manera tan fácil de entender estos conocimientos. Una pregunta, dice, con los altos precios de la vivienda en Barranquilla y Bogotá, aún mucho más cara que en Miami, y no se ve justificación a esto, ¿hay o habrá burbuja en Colombia? Bueno, es una pregunta muy relevante porque muchas personas andan pendientes de ver si el precio de la vivienda en Colombia es el correcto o no es el correcto, si estamos sobrevalorados y si esto va a estallar o no va a estallar. En ese frente, mi principal recomendación es discriminar por mercados. Es decir, no hay una respuesta única para toda la vivienda en Colombia. Depende de cada ciudad. De cada ciudad y además de cada estrato, por lo siguiente. Porque si uno analiza en general la vivienda en Colombia, la vivienda es un sector que tiene exceso de demanda. Es decir, hay mucha más gente que necesita casa que el número de casas que hay. Y como cualquier economista diría desde el punto de vista estructural, eso quiere decir presión de los precios hacia arriba. Sí. Lo que pasa es que ese déficit de oferta y ese exceso de demanda no está en todos los sectores. Hay unos sectores, principalmente de vivienda de menor costo, de vivienda de interés popular, de vivienda de interés social, de interés prioritario, perdón, y de interés social, que tienen unos grandes déficits y que con los subsidios que está dando el gobierno y con los recursos que está dando el gobierno se van a dinamizar bastante. Allá hay muy buenas posibilidades. Pero hay otros segmentos de mercado, por ejemplo, la vivienda de lujo, en ciudades que han tenido grandes auges, como por ejemplo, lo que nos pregunta la persona que nos está siguiendo, en el caso de Barranquilla y Bogotá, que uno sí tiende a pensar que hay sobrevaloración. No hay elementos fundamentales que le permitan a uno decir que ese costo de la vivienda es razonable. Entonces, no creo que sea cuestión de decir que aquí hay una burbuja y va a estallar por todos lados, pero sí es cuestión de tener mucho cuidado dónde pone uno la plata en caso de invertir o en caso de comprar, porque sí hay sectores y segmentos que están sobrevalorados. Y el test de prueba, la prueba ácida en esto es que uno sencillamente se pregunte, para la demanda que hay, ¿sí vale la pena ese precio? Y es claro que en ciertos segmentos de lujo en Bogotá y Barranquilla y en alguna otra ciudad está ya excedido el precio de esa vivienda. Hablemos ahora, doctor Mauricio, de lo que es el crecimiento económico esperado en Colombia, reflejado en el Producto Interno Bruto para finales de este año. Crecimiento económico. Muy bien, allí uno se encuentra con que la gente anda preocupada, porque el primer trimestre de este año fue muy flojo, todos recordamos que pasamos aceite entre enero, febrero, marzo. El segundo trimestre del año ya la cosa empezó a mejorar, la cifra del segundo trimestre sorprendió a todo el mundo. Desafortunadamente, mientras en otros países del mundo ya se conocen las cifras del tercer trimestre, en Colombia solo las vamos a tener en vísperas de Nochebuena. Sí. Lo que quiere decir que nadie se va a enterar, por supuesto, ¿no? Pero con ese retraso uno sí puede decir ciertas cosas. Las encuestas que hacemos en Fedesarrollo, en el sitio donde yo trabajo en estudio de investigaciones económicas, nos permiten decir que hay una tendencia a que el segundo semestre de este año sea más parecido al segundo trimestre que fue bueno que al primero que fue tan malo. O sea, el trimestre atípico del año parece ser el primero del año, el malo. Todo lo demás lo lleva a uno a pensar que el segundo semestre va a estar rondando el 4.2, 4.3 de crecimiento. Queda eso en general, cuando uno toma todos los trimestres, un crecimiento de más o menos 3.8. Es decir, 3.8 es algo que es muy bueno comparado con cómo arrancó el año. El año arrancó terriblemente mal, pero es regulazón
tirando a mediocre desde la perspectiva de nuestro potencial de crecimiento. La economía colombiana puede crecer 4,5% sin sobrecalentarse. Entonces, que estemos en 3,8 son buenas noticias, pero no tan buenas. Y hacia allá vamos este año, de acuerdo con lo que nos dicen todos nuestros indicadores. ¿Y cuáles son esos sectores que están jalonando fuerte esas cifras de crecimiento económico? En el segundo trimestre, que es hasta donde tenemos los datos del DANE, los fundamentales eran el sector agropecuario, sí. Curiosamente, porque uno dice, ¿cómo es posible? En el mes de agosto se me arman unos paros agropecuarios, la dignidad papera, la dignidad cafetera y no sé qué, y resulta que el sector agropecuario está jalando. Sí, señoras y señores, buena parte de la crisis del sector agropecuario tiene que ver con un exceso de oferta que bajó los precios, claro. Pero la oferta sí se dio. Tenemos cosecha récord de café este año, una cosecha que no se veía hace mucho tiempo y que está, entre otras cosas, induciendo un poco esa baja de precios. Sector agropecuario número 1 está jalando bastante bien, sí. Este año, y en segundo lugar la construcción. Que ha sido siempre ahí en los primeros lugares. Y tiene dos componentes básicamente. El primero, vivienda, que es básicamente gasto privado, gasto de las familias, con subsidios del Estado por supuesto, y el segundo, infraestructura. Colombia ya está empezando a desatrasarse de su gran deuda que tenía en infraestructura, muy lentamente por supuesto, seguimos estando en una situación ridículamente infame en América Latina en términos de infraestructura, pero ya se está empezando a sentir el impulso de ese sector y eso es fundamental, porque tanto la vivienda como la infraestructura son grandes generadores de empleo y empleo genera a su vez mayor gasto de las familias, o sea que es moñona. Hago crecer en una primera vuelta y alimentando al empleo de ingreso, hago crecer en una segunda vuelta. Vamos entonces con esos mensajes de quienes están conectados a esta hora a través del streaming y a través de las redes sociales. @Alex Cortés P nos saluda desde Twitter y agradece a Protección. Igualmente J. Fabián Bautista preguntaba que usted ha hablado de una tendencia de revaluación, cree que el dólar pasará el límite de los 2.000 este año, usted acaba de mencionar que no cree esta situación. Gloria Castillo 1 nos dice, ¿cuál es el panorama del petróleo en el corto y mediano plazo con miras a invertir en acciones de este tipo de compañías? Bueno, aquí entramos en un terreno en el que yo tengo que hacer una aclaración y una confesión. Yo me puedo echar una conferencia de 2 horas sobre las tendencias de la economía, los sectores y demás, y a la hora de poner mis pensiones y mis ahorros yo me asesoro de un experto. Porque una cosa es ver para dónde van los grandes sectores y otra cosa es armar portafolios equilibrados, portafolios diversificados. Eso tiene su gracia y para eso existen los... Y muy a la medida de cada persona, claro, de la edad. Hay gente que es aversa al riesgo, sí. Hay gente que es súper conservadora, hay gente que sí. Está más cerca de jubilarse, hay gente que está joven y puede tomar muchos riesgos. Entonces, yo voy a responder como economista sobre el sector petrolero. Ya después, cuando usted decida hacer su inversión y poner su plata o conformar su portafolio en sus pensiones, por favor asesórese de los expertos que le van a evaluar su perfil de riesgo, sí. Y demás. El sector petrolero, en términos internacionales, hay dos fuerzas opuestas. La primera de ellas, mientras todas las materias primas han ido bajando de precio, el café, la soya, incluso el oro ha ido bajando de precio, el petróleo se mantiene ahí, se mantiene alrededor de los $100 por barril. Eso es el resultado de que el petróleo es un indicador, un termómetro, no solo de la situación económica, sino también de la situación política. Cada vez que va bajando el precio del petróleo, ¡pum!, primavera árabe, ¡pum!, levantamiento en no sé dónde, el asunto en Libia, en Siria, en no sé dónde, y vuelve el precio del petróleo y se queda ahí en los 100. Entonces, para nosotros son muy buenas noticias porque nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, tiene buenos precios internacionales. El lado malo internacional, a medida que se va desarrollando las nuevas tecnologías de explotación de energéticos, en concreto lo que se conoce como el shale gas o el gas de esquisto o la explotación de esquisto, que es una nueva tecnología para sacar gas y para sacar petróleo de zonas que antes no se podían sacar subterráneas. Eso va a hacer que se abarate mucho la producción de petróleo, que haya más oferta y lo que es más importante, el gran abanderado del shale gas en los próximos años va a ser Estados Unidos, que hoy es importador neto de petróleo y a la vuelta de unos cuantos años va a ser exportador neto de petróleo. Eso nos va a bajar los precios en el mediano plazo. Y a nivel doméstico hay una cosa fundamental. Colombia ha llegado a exportar la meta que tenía, más o menos 1 millón de barriles diarios se está produciendo y esa producción nos tiene a todos muy orgullosos. Pero que no se nos olvide que las reservas que tiene Colombia, los hallazgos que ha hecho, no alcanzan para 50, para 70 ni para 30 años, alcanzan para 7 años. Lo que tiene hoy Colombia, si seguimos
explotándolo a la tasa que vamos, que es lo más razonable, y si no hay un hallazgo muy importante, en el año 2021 se nos acaba. Entonces, eso para que lo tenga presente cuando se siente con su asesor de inversiones y le diga, vea, yo sé que el shale gas por una parte, por otra parte el conflicto geopolítico y por otra parte las reservas de Colombia. ¿Qué me recomienda usted hacer? Y ahí su asesor le dirá exactamente, pero tenga en cuenta esos elementos. Doctor Mauricio, hablemos del tema, además también muy sensible y que afecta la economía positiva o negativamente, que es el comportamiento del empleo este año. En 2013, ¿cómo ha sido? Bueno, ahí también hay buenas noticias y malas noticias. Esa es una cosa siempre dialéctica en la economía, que no hay un blanco absoluto o un negro absoluto. La buena noticia en el caso del empleo en Colombia: hoy Colombia tiene la menor tasa de desempleo de los últimos 10 años. Es decir, estamos en récord absoluto en los últimos 10 años en desempleo. Y eso es una excelente noticia para todo el país, porque a su vez el empleo genera más dinamismo económico. ¿Cuánto nos demoramos para llegar a un dígito? Nos echamos varios años, yo no tengo el número de años exacto, pero eso fue muchos años. Y el lado malo de esa noticia es el siguiente, que a pesar de estar en récords absolutos, Colombia tiene un desempleo infame para los estándares latinoamericanos. Colombia se demoró muchos años en llegar a un dígito, tiene récord de 10 años y a pesar de eso estamos 3 puntos por encima del promedio de desempleo latinoamericano. O sea que nuestra economía tiene un problema estructural de dificultad para generar empleo, porque por más bien que nos vaya, seguimos rezagados frente a América Latina. Y una sombra que se tiende ahí, además, es que buena parte del empleo en Colombia es un empleo informal, un empleo de mala calidad, un empleo que no genera contribuciones para fiscales, que no paga impuestos, que no aporta pensiones, entre otras cosas. Entonces, Colombia puede darse por bien servido, teniendo una cifra récord de los últimos 10 años, pero no puede de ninguna manera quedarse dormido en los laureles, porque estamos muy mal en términos latinoamericanos y la calidad de nuestro empleo deja mucho que desear. Hay un tema que va muy de la mano, Paola, antes de que vamos con esa pregunta, que es el de inversión, o sea, y sobre todo inversión que tenga que ver con generación de empleo, generación de riqueza dentro del país. Sí, la inversión ha sido uno de los motores fundamentales del crecimiento de la economía colombiana. Hay una cifra que habla por sí sola. Hace 10 años la inversión como porcentaje de la economía era más o menos el 12%, el 13% más o menos. Hoy es el doble de esa cifra. Es decir, hoy estamos entre el 27 y el 28%. Esa cifra no la tiene casi nadie en América Latina. Prácticamente nosotros estamos compitiendo con estándares asiáticos en el nivel de la inversión. De ese tamaño ha sido. Alguien podrá hacer un paréntesis y decir, pues claro, es que durante los años más duros de la violencia y la inseguridad, la inversión se rezagó por completo. Y tiene toda la razón, estamos apenas actualizándonos. La noticia que no es tan buena es que la inversión se viene frenando mucho. A lo largo de este año, y lo que dicen las encuestas para el cierre del año, es que la inversión, a diferencia del consumo de las familias que siguen gastando más o menos bien y del gasto del gobierno que sigue andando bastante bien, la inversión se está aflojando. Y eso parecería ser un indicio de que la gente tiene incertidumbre. No es raro que la gente tenga incertidumbre. Tuvimos reforma tributaria al final del año pasado. Este año la retención en la fuente le hemos dado 45 vueltas hasta finalmente saber cómo es que se liquida y cómo es que se paga. Fuera de eso están los diálogos con la guerrilla en La Habana. Fuera de eso hay elecciones el año entrante. Entonces no es raro que los inversionistas estén un poco quietos, un poco temerosos, pero para Colombia es fundamental mantener estos ritmos de inversión porque somos ejemplo en América Latina y es un motor clave para nuestra incertidumbre. Entonces con redes. Incertidumbre. Tenemos a Carolina reportando sintonía, dice, reporto sintonía online muy bien. Desde el banco. Mauricio, qué bueno, Mauricio Reina es muy bueno, dicen, muchas gracias, desde el Carolina. banco. Igualmente... ¿Un banco, una entidad financiera o el Banco Magdalena? El banco, una entidad financiera. Bueno. Desde la ciudad de Medellín. Sí, Ochoa dice, hola, quiero saber estas volatilidades, cómo se ven reflejadas en mi extracto. Bueno, ese es un tema en el que uno se tiene que acostumbrar a agarrarse duro. ¿Por qué? Las inversiones de, por ejemplo, pensiones voluntarias o incluso las de pensiones obligatorias son inversiones de mediano plazo, por no decir de largo plazo, depende de la edad que tenga cada cual. Si están muy jóvenes es una inversión de largo plazo, si no están tan jóvenes es de mediano plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las personas que tiene sus recursos en un fondo de pensiones tiene que acostumbrarse a que un año le puede resultar la cosa regularcita, de un mes para otro se le puede desvalorizar en 5%, 8%, no sé qué, pero la recomendación es no sufran,
porque eso lo que muestra es esta clase de volatilidades de las que estábamos hablando, que si el dólar subió 3%, que si bajó 4%, que si el año siguiente pasa tal cosa. Una inversión en un fondo de pensiones, a diferencia de una inversión especulativa, terreno en el que ni me meto, y habrá gente que se mete y está muy bien, pero no es lo que yo francamente aconsejaría para alguien que está invirtiendo en pensiones, que está poniendo sus ahorros de toda la vida para jubilarse algún día. A diferencia de eso, estas son inversiones que hay que verle el rendimiento en el mediano plazo. Entonces, la coyuntura económica da para que haya mucha volatilidad y mucho movimiento, pero no se asusten. Lo peor que puede hacer uno con una inversión, siendo una persona que va a pretender pensionarse en algún momento, es que si me bajo 5% de un mes para otro, voy a sacar toda la plata y la voy a poner en un CDT. Primero, los CDTs no están dando nada porque las tasas de interés están en un bajo mínimo. Y segundo, la inversión en un fondo de pensiones es de mediano plazo. Piense más bien en el otoño que le espera el día de mañana y que en ese momento ya se haya valorizado su portafolio. Saludamos a @dask99 que nos reporta también sintonía a través de Twitter. Y Ana dice, pregunta, quiere que por favor le responda. Por favor, ¿qué opina de la renta fija en Colombia? ¿Qué ha pasado con ella este año y cuál es la perspectiva para el futuro? Bueno, como lo decíamos hace un momento, en Colombia tenemos una situación de bajas tasas de interés que es parte del contexto macroeconómico. ¿Cómo se explica eso? Se explica teniendo en cuenta que el Banco de la República, el Banco Central, ha percibido dos cosas: que la economía este año no estuvo tan bien como el año anterior, por lo tanto empuja con mayor cantidad de pesos, con una mayor oferta monetaria y menores tasas de interés, y por otro lado el Banco de la República ve que la inflación está totalmente bajo control. Con bajas tasas de interés que arrancan desde el Banco de la República, toda la escala de tasas de interés hasta llegar al CDT de mayor plazo que uno se imagine, empieza a bajar sus tasas de interés. Entonces, no es la mejor opción, no es el lugar donde uno vaya a decir me voy a volver millonario ni con un CDT, ni con una cuenta de ahorros, ni con nada parecido, pero es lo más seguro. Si uno tiene temor, si uno tiene aprensión, si uno dice, ay, yo no quisiera andar preocupado con que la bolsa de Nueva York, y yo no entiendo eso, ni quiero preocuparme por eso, pues hombre, váyase con un CDT y va de manera tranquila. Pero si por el contrario está dispuesto como a aceptar una serie de riesgos, una serie de variaciones, en ese caso sí es mucho mejor que vaya por renta variable y sobre todo que diversifiquen portafolios. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de transición. Decimos, Estados Unidos se recupera, Colombia está bajando frente al año anterior, la Unión Europea está empezando a emerger, la tasa de cambio se está moviendo. Cuando todo se mueve, aunque el panorama no sea negativo, lo mejor es diversificar, poner los huevos en distintas canastas geográficas, en distintos sectores, y así uno está mucho más tranquilo y no depende de una sola cosa. Hablemos de inflación y perspectivas de esa inflación este año en Colombia. Bueno, como decía hace un momento, la inflación ha dejado de ser preocupación, sí, por lo menos muy controlada. Totalmente controlada. La inflación en este momento, el Banco de la República cada año establece un rango. Ahí sí podemos decir que el Banco de la República ha hecho muy bien esa tarea que le corresponde. Sí, exactamente. Desde que la Constitución del 91 le dio independencia al Banco de la República, año tras año hemos visto la inflación bajar y bajar y bajar y bajar. Tanto así que este año el rango meta del Banco de la República ha sido superado por el mismo. Los últimos datos de inflación ya le muestran a uno que estamos por debajo de lo que el banco quería. Sí. Eso es muy bueno desde la perspectiva del éxito de la política antiinflacionaria, pero puede ser malo porque cuando yo me monto al carro y la temperatura marca menos de 0, yo digo, este carro no está andando, este carro algo le está pasando. Entonces una inflación excesivamente baja puede ser indicio de que la actividad económica no está andando suficientemente bien. No es raro que el primer trimestre de este año haya sido malo, el segundo más o menos, pero que el año vaya a ser peor que el año anterior en crecimiento, porque la inflación como agujita que marca la temperatura nos está indicando esto podría crecer más. En todo caso, la buena noticia es, la inflación no es preocupación para la economía colombiana, la buena noticia para gastar y para financiar el gasto es las tasas de interés van a estar bajas. Sí. Mala noticia para el que decida decir, bueno, me voy a ir con un CDT o mi cuenta de ahorros porque ahí no va a haber muchas luces. Mauricio, por aquí le mandan muchas felicitaciones. Dicen, muchas gracias. ¿Qué señor para transmitir claro el mensaje? Además del conocimiento que nos está compartiendo, es placentero escucharlo. Ay, no, pues un placer, imagínense, si uno puede ser placentero, me puedo morir tranquilo hablando uno de tasa de cambio placentero. Qué maravilla. Temas que son bien complejos. Muchas gracias. ¿No? Hay otro mensaje de más. La inmensa compañía de ustedes, porque si no aquí uno termina siendo un ladrillazo. Dice, excelente espacio de actualización y aprendizaje, gracias y felicitaciones a Protección.
envían pues como varios mensajes, igualmente nos siguen reportando sintonía desde diferentes ciudades. Saludamos a las personas conectadas desde Bogotá, que están conectadas de Medellín, de Cali, de Pereira y de Barranquilla. Igualmente hay otra inquietud que se la voy a formular, dice, bueno, desde República Dominicana estamos conectados, felicitaciones, qué buena conferencia, saludamos a José. José, qué bueno que esté aquí con nosotros y nos esté pues reportando sintonía desde diferentes lugares. Y un momento que voy con una de las inquietudes, dice, otro de los saludos, nos reportan sintonía, dice, temas de mucha actualidad y muy claros los mensajes, ¿será que mejora la economía de las exportaciones? Pregunta Francisco Javier. Bueno, no hemos hablado todavía de exportaciones. Las exportaciones son un trago agridulce, porque decíamos hace un rato, la economía mundial tiende a mejorar terminando el año y arrancando el siguiente. Mejor la economía gringa, mejor la economía europea, el entorno internacional mejorando. Pero el último dato de exportaciones, el dato del último mes disponible, muestra una caída de las exportaciones colombianas. Eso se explica de manera simple. Como China está creciendo menos que antes, China hace 5 años crecía a una tasa del 14% anual, una cosa inverosímil, hoy está creciendo al 7%, redujo a la mitad su crecimiento, sigue siendo muy bueno un crecimiento de 7% para semejante monstruo, pero se ha desacelerado sin lugar a dudas. Eso ha ido bajando los precios de las materias primas y de los productos exportables. Por eso nosotros nos estamos enfrentando con precios del café bajos, precios del carbón bajos, precios del ferroníquel bajos. El único precio que se mantiene es el del petróleo por la cuestión geopolítica. Hasta el precio del oro, que es el depósito de valor por excelencia, ha bajado en los últimos 12, 14, 16 meses. Eso quiere decir que a nuestras exportaciones se les está reduciendo el valor, sobre todo porque los precios internacionales están bajando. Entonces estamos ante una paradoja, buen entorno para el año entrante, pero en la coyuntura los precios de lo que le vendemos al mundo se están debilitando circunstancialmente. Esperamos que ese debilitamiento no sea demasiado grande, de manera que la economía pueda seguir confiando en esa demanda externa. ¿Qué mercados se ven bastante atractivos y con los que ya tengamos tratados de libre comercio firmados? Que uno diga, señores empresarios, señores emprendedores, pónganle cuidado a estos países porque ahí hay buenas oportunidades. Quiero hacer una aclaración de entrada. El empresariado colombiano se divide en dos. Hay un empresariado colombiano que tiene mentalidad totalmente respetable, totalmente legítima del siglo pasado, que es que cualquier relación con el resto del mundo nos va a acabar, que nosotros somos incapaces de competir, que nosotros no podemos competir afuera. Enemigos de esos tratados de libre comercio. Enemigos de los tratados de libre comercio por definición. A esas personas lo que los invito es a que reflexionen un poco en dos sentidos. Uno, Colombia hoy es una de las economías más cerradas de América Latina. Nosotros en exportaciones por habitante e importaciones por habitante estamos de décimos en América Latina. Somos la cuarta por tamaño y de décimos en comercio con el mundo. Somos una economía muy cerrada. Si alguien se siente amenazado por el comercio con el resto del mundo, creo que debería vivir en el Tíbet, más bien, porque más cerrados no podemos estar. Pero el otro llamado es el siguiente: las economías que más han crecido en las últimas décadas en el mundo son economías abiertas al mundo, incluida la China que la gente tanto dice, no, que intervenida, que las autoridades, que no sé qué. China tiene más exportaciones por habitante y más importaciones por habitante que Colombia. Entonces, el llamado es, aprovechemos las posibilidades que ofrecen los tratados de libre comercio y cambiemos el chip mental. Aprendamos, estamos aquí transmitiendo esta conferencia vía streaming desde Medellín, aprovechemos la experiencia de empresas paisas que han sido, desde la historia misma del desarrollo de la cultura regional y empresarial, ha habido emprendimientos que van más allá de las fronteras y hoy en día son ejemplo de internacionalización. Hoy tenemos varias multilatinas muy destacadas. Exactamente, la mayoría de las multilatinas colombianas son paisas y eso quiere decir que desde aquí, desde donde estamos transmitiendo, ese ejemplo de que sí se puede competir internacionalmente. Esa pequeñísima introducción para decirle, Juan Carlos, y me disculpa la extensión. Uno, Estados Unidos recuperándose, es un excelente mercado vía TLC para productos colombianos que tienen potencial allá. Dos, la Unión Europea. El TLC con la Unión Europea es tan importante como el TLC con Estados Unidos. Son economías de tamaño más o menos equivalente. Tiene un poquito más de ingreso per cápita Estados Unidos, pero tiene un poquito más de población la Unión Europea. Son mercados equivalentes y en Colombia no le hemos parado bolas al TLC con la Unión Europea. Hay productos
que Colombia exporta a Estados Unidos y no ha empezado a exportar a la Unión Europea. Si ya exportamos a Estados Unidos, hicimos doctorado, hicimos posgrado en saber cómo exportar, empecemos a orientarnos hacia la Unión Europea. Y 3, el Congreso de la República de Colombia está por evaluar para su ratificación el acuerdo con Corea del Sur. Sí. El acuerdo con Corea del Sur es muy delicado para 2 sectores, el sector automotor y para el sector de línea blanca, de electrodomésticos de línea blanca, neveras, lavadoras, secadoras, pero es una inmensa oportunidad para todo el sector agropecuario colombiano. Corea del Sur es una economía que tiene 3 veces el ingreso per cápita de Colombia y tiene un déficit absoluto de alimentos, de materias primas agrícolas, de tierra, viven en una extensión mucho más pequeña que la nuestra. Nosotros tenemos ahí una inmensa oportunidad. Hay que pellizcarse y empezar a ver que el comercio es de doble vía y que así como uno sacrifica ciertas cosas, tiene mucho por ganar. Tengo unas 4 preguntas aquí. Por favor, Paola. Me dicen que se va cortando el tiempo de este streaming, pero quisiera pues no dejarlas sin responder. Hay una primera pregunta, dice, ¿será que la banca internacional y los gobiernos aprendieron la lección? ¿Se habrá politizado mucho el manejo monetario en Estados Unidos y Europa? ¿Cuál es su opinión? Esa pregunta es delicada, no porque es totalmente relevante, sin lugar a dudas. Yo creo que cuando uno habla de aprender la lección a partir de una crisis financiera, está hablando de nunca lo vuelvo a hacer. Nunca lo vuelvo a hacer como banco en excederme en ciertas inversiones que no debía hacer. Nunca lo vuelvo a hacer como hogar o como familia para endeudarme más de la cuenta. Nunca lo vuelvo a hacer como gobierno, como autoridad para salir a rescatar unas cosas que no son viables. Lo que pasa es que una cosa es la teoría y otra la práctica. Cuando uno se enfrenta a un tiempo de prosperidad y le ofrecen una buena inversión y si aquí seguimos viendo pirámides. Imagínense lo que no será un sistema financiero embalado diciendo, yo puedo hacer inversiones en hipotecas y no sé qué, y sí sé cuánto. Y lo mismo desde la perspectiva de los gobiernos. Cuando ya se me viene la crisis encima, una cosa es lo que dicta el texto y otra cosa es la viabilidad política y de decir, sí tengo que salir al rescate. Yo sí creo que las entidades multilaterales, Fondo Monetario en alguna medida, el Banco Central Europeo que es regional o la misma Reserva Federal, tiene su dosis de política. Uno querría que fueran totalmente técnicos, pero la política es la que termina en la práctica moviendo el día a día de los países, de las naciones y de las economías. Y pretender que un funcionario de esos sea totalmente blindado y decir, se me va a caer el banco tal y no voy a salir a rescatarlo, o voy a dejar que los griegos se vayan al diablo, eso es muy difícil. La política termina siendo el aceite que hace que el engranaje de la economía y de la técnica pueda funcionar. Sin eso no podría. Dice, no me pierdo conferencia de Mauricio en Cali. ¿Qué nos puede decir sobre el comercio exterior ante la caída de las exportaciones a septiembre en un 2,6%? Pregunta Francisco Betancourt. Muchas gracias, Francisco. La próxima semana estaremos con Protección en Cali, o sea que también allá tendremos oportunidad de vernos. Como lo decíamos hace un momento, el último dato mensual de exportaciones es malo. Y es malo principalmente porque, como lo decíamos, los precios de las principales exportaciones primarias de Colombia están bajando. Puede ser que en volúmenes no estemos tan mal, pero los precios definitivamente nos están bajando el valor. Se está dando un fenómeno curioso, están reaccionando mejor las exportaciones no tradicionales que las tradicionales. Eso en el corto plazo, pero una cosa fundamental para quienes nos están siguiendo en Cali, ustedes tienen un futuro inmenso. Hoy en día, los países asiáticos representan el 25% de la economía mundial. En el 2050 van a representar el 50% de la economía mundial. De ese tamaño va a ser el dinamismo de Asia. Y Cali, Buenaventura, Costa Pacífica son la puerta de Colombia hacia la región asiática. O sea que el futuro es de ustedes. Doctor Mauricio, consejos que sean para un manejo inteligente de las finanzas de la gente que nos está viendo ahora de cara a fin de año, donde obviamente se incrementa el gasto, pero también la oportunidad de ahorrar, de mirar alternativas de inversión con excedentes. Bueno, la primera reflexión, la economía parece enredadísima, complicadísima y hartísima, y es posible que sean las 3 cosas, pero siempre uno puede ir un pasito más allá, siempre uno se puede informar un poquito más. Siempre uno se puede formar una opinión un poquito más ilustrada que la que usualmente tiene. Y solamente con entender un poquito más el entorno económico, la intuición le va diciendo a uno por dónde se puede mover. Por ejemplo, si terminando el año estamos con una economía un poco más sólida que cuando comenzó el año y estamos en niveles de desempleo récord de los últimos 10 años, con una muy buena situación en empleo, inmediatamente uno dice,
si el año entrante va a ser mejor, yo puedo darme cierta confiancita a que no voy a perder el pedido, no voy a perder el puesto, no voy a estar en mala situación, por lo tanto me arriesgo quizás a endeudarme un poquito más, o puedo invertir en vivienda, o puedo generarme un pago recurrente de vivienda, de una moto, de un carro. Cosa distinta diríamos si en este momento yo les dijera, vea, el año entrante vamos a crecer menos y el desempleo está disparado. Por favor, sean prudentes con su endeudamiento y demás. Hay buenas condiciones. Vamos con las dos últimas preguntas. Sí, ¿tenemos tiempo? Solo con un elemento adicional en cuanto a consejos para el año entrante. El otro consejo, eso sí es muy importante, es no se endeuden en exceso. Porque, siguiendo el consejo que yo acabo de dar, cualquiera diría, ah, no, yo saco esa tarjeta, saco 5 tarjetas de crédito y me voy con todo. No. Ojo, porque Colombia no puede seguir el camino que siguió Brasil. ¿Qué pasó con Brasil? Durante la administración de Lula, se endeudó excesivamente la clase media, gastaron en cantidades, Brasil creció muy bien y hoy hay deudas malas en cantidades. Claro. Y eso no lo queremos para nuestro país. Con prudencia, pero con paso firme porque el piso está bien. Dicen que sí, que vamos con esas dos últimas preguntas. Dice, si la TRM tiene tendencia a la alza, ¿es mejor invertir en fondos en el exterior? Eso es. Hay dos cosas a tener en cuenta. La tendencia de mediano plazo de la tasa de cambio es a subir. Pero alrededor de esa tendencia va a haber movimientos de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro. Eso es impajaritable, como se dice popularmente. Por lo tanto, la recomendación es diversificar. Es decir, que yo me pueda proteger, que no ponga todos los huevos en una misma canasta y que pueda protegerme. Si empieza a bajar las bolsas de valores en América Latina, que yo tenga una parte afuera porque se va a valorizar. Si se empieza a desvalorizar los activos en pesos, que yo tenga una plata en dólares porque se va a valorizar. Es decir, diversificación. Si el consejo parece demasiado vago, les aclaro, es fundamental esa diversificación en un momento de transición. Lo demás es asesorarse muy bien de su asesor financiero, que él les va a decir, de acuerdo con su perfil y su aversión al riesgo y su edad y todas sus obligaciones familiares y demás, qué es lo que más les conviene. Pero la sugerencia es diversifiquen porque hay mucho cambio en el camino. Es muy importante decir que a eso hay que sacarle tiempo. O sea, obviamente todos nos mantenemos muy ocupados, pero a conversar con el asesor del respectivo fondo es supremamente fundamental porque en determinado momento uno puede recomponer el portafolio. Claro, son los ahorros de uno y es el futuro de uno. ¿Cómo no le va a dedicar uno tiempo a eso? Y finalizamos con esta inquietud y es que quieren saber cómo va a ser ese panorama económico en un año electoral, 2014, para Colombia, además considerando que los resultados de este año no han sido tan favorables. Bueno, el tema político es un tema que incide directamente sobre la economía, sobre todo a medida que se aproximan las elecciones. Les pongo un ejemplo. Todos los fundamentales de la economía colombiana están sólidos. La inflación está sólida, tasas de interés bien, etcétera, etcétera. Empleo en su mejor nivel, etcétera, etcétera. A pesar de eso, las encuestas que tenemos en Fedesarrollo muestran una gran incertidumbre y en algunos casos pesimismo de inversionistas y en una menor medida de ciertos consumidores, ciertos segmentos de consumidores. La explicación es que hay incertidumbre, que hubo muchos elementos en los últimos meses y hay muchos elementos en los próximos meses de esto para dónde va a agarrar, qué va a pasar con las FARC, qué va a pasar entre Uribe y Santos, qué va a pasar con las elecciones al Congreso. Todo eso hace que la gente tenga un poco de temor. Por supuesto que en la medida en que la economía está sólida y los fundamentos económicos están sólidos, el llamado es no nos atemoricemos más de la cuenta, pero seamos prudentes, porque lo que nos dice la persona, lo que nos pregunta la persona es cierto. La coyuntura electoral va a hacer que estemos un poquito frenados. Nos esperan los 5 primeros meses del año entrante con movimientos. La misma ley de garantías para muchos la ley de garantías negocios hace que no se puedan ejecutar una serie de presupuestos y de gastos discrecionales del gobierno y todo eso frena un poco. No se aterroricen porque eso no quiere decir que la economía se vaya a frenar, pero sí hay que ser un poquito cautos porque esos 5 meses, más los 2 meses que nos quedan de este año, ya se fue prácticamente uno de ellos, son meses que van a ser de movimiento fuerte. Es como si viniera una montaña rusa y uno estuviera haciendo unas curvitas, pero de resto esto es sólido. Mauricio, Juan Carlos, pues un placer haber estado aquí compartiendo en esta primera videoconferencia a través de streaming, este primer contacto que ofrece Protección
para ustedes y que esperamos haya sido pues de su total agrado. Queremos, para seguir mejorando este canal de comunicación, que nos ayuden con esa encuesta que tenemos en el lado izquierdo de sus pantallas para que por favor la diligencien, y esto nos permitirá estar cada vez mejorando más este canal de comunicación. Agradecer a Mauricio Reina por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Paola. Paola. Gracias, Juan Carlos. Un las placer. Personas de streaming, pues realmente fue muy didáctico, Muchas muy gracias. pedagógico. Qué bueno haberlo tenido acá. Un gusto para mí infinito. Muchas gracias. Igualmente a Juan Carlos por estar aquí con nosotros compartiendo. A ustedes muchísimas gracias, todo un honor compartir con Mauricio Reina y con Paola, y felices de, esperando que haya sido de toda su utilidad sobre toda esta información que les hemos dado. Y para mí también ha sido un placer estar aquí en este acompañamiento, decirles que para Protección es muy importante seguir trabajando en estas iniciativas que permitan seguir acompañando a esos 4,8 millones de afiliados en la construcción de su ahorro para el futuro, y contarles que esta videoconferencia va a quedar grabada y disponible en www.eventosproteccion.com. A ustedes muchísimas gracias y es un placer haber estado en esta videoconferencia. Aprendiste a caminar, a hablar, a besar, a reír, a compartir. Y un día aprendiste a ahorrar. Y cuando aprendiste a ahorrar, aprendiste a caminar, a hablar, a besar, a reír, a compartir. Ahorrar es la manera más simple de crecer, y Protección es la manera más simple de aprender a ahorrar. Entra a aprendoahorrar.com y entérate cómo hacerlo. Las pensiones y cesantías son ahorro, y el ahorro es protección.